Estás cordialmente invitado al ciclo de conversatorios de la Academia por Más Educación, Emociones en la Educación Virtual, con el psicólogo Juan Pablo Salgado y el ingeniero Mauricio Salgado, los martes de septiembre a las 8 p.m. Búscanos en las redes sociales para inscribirte. La más cordial bienvenida a otro conversatorio de la Academia por Más Educación. En este caso trataremos el tema de las emociones en la educación virtual. La Academia por Más Educación es una organización dedicada a desarrollar y fomentar la autoestima, trabajar igualmente en el tema de las emociones y lo que se ha denominado hoy en día como competencias blandas. Todo esto finalmente con el objetivo de que las personas tengan un mejor estado de bienestar. Para realizar las labores de Por Más Educación, trabajamos en cursos virtuales de fácil acceso, cortos, con metodologías a partir de los desarrollos de la neuroeducación. Tenemos consultoría psicológica, ya sea virtual, telefónica y cuando se pueda, será presencial. Y sesiones de coaching en diferentes temas, ya sea personales o empresariales. Nos pueden contactar al correo que mostramos aquí de Por Más Educación o también nos pueden buscar en prácticamente todas las redes sociales o en el WhatsApp de Colombia 320-844-7516. En esta ocasión, en el conversatorio, estará el psicólogo Juan Pablo Salgado Montejo, de la Universidad de la Sabana de Colombia, máster en psicología, trabaja en desarrollo psicopedagógico y se ha especializado en el tema de educación y también en consultoría de pareja y manejo de conflictos. Pueden contactar directamente a Juan Pablo en el correo jpsalgadom@gmail.com. Yo soy Mauricio Salgado Castilla, un ingeniero eléctrico, miembro de la Asociación Norteamericana de Programación Neurolingüística, coach certificado, y vengo trabajando desde hace muchos años en educación virtual, en el desarrollo de cursos virtuales, ya sean propios o acompañando a personas que les interese compartir su conocimiento en estas nuevas metodologías de la educación. También hacemos nuestro trabajo a través de seminarios, conferencias y de todos los temas relacionados con educación, formación y capacitación virtual. Empezaremos hablando de una serie de preguntas que las personas participantes en estos conversatorios muy amablemente nos han contestado. La primera pregunta es: ¿qué tan importantes son las emociones en la educación virtual? Vemos que prácticamente un 93% de las personas consideran que son muy importantes. El reto que tenemos en este momento es saber cómo evocar las emociones en la educación virtual. Este tema específico lo trataremos en el segundo conversatorio en este ciclo de emociones en la educación virtual. Otra de las preguntas es tener la capacidad de identificar las emociones virtualmente. Aquí vemos que
un 14%, prácticamente un 15%, podemos decir que siempre las identifica, seguido de un 43% que dice que muchísimas veces y un 41% que habla de algunas veces. Realmente el solo saber qué emoción tengo yo o poder tener la capacidad de detectar las emociones de las otras personas es parte del desarrollo emocional que todas las personas debemos tener. Quiero comentar que en la Academia de Por Más Educación tenemos un curso que se llama Emociones, el secreto de una buena vida, donde en gran parte nos enfocamos a identificar emociones, saber cómo hacerlo, tanto las propias como las de otras personas. Otra de las preguntas muy importantes que trabajaremos también seguramente en un conversatorio especial con el psicólogo Juan Pablo Salgado es: ¿los videojuegos ayudan a educar o son contraproducentes? Un 73% de las respuestas que obtuvimos comentan que a veces ayudan a educar, otras veces son contraproducentes. Y un 21% comentan específicamente que sí ayudan a educar. Este es un tema terriblemente importante, porque no hay duda que un altísimo porcentaje del tiempo de los niños, jóvenes, millennials y aún personas más allá de los millennials lo dedican a jugar virtualmente. Y más hoy en día, en el contexto de la pandemia, el juego virtual tiene un rol importantísimo. Entonces, por eso hablaremos extensamente de este tema. La pregunta, el principal rol en la educación virtual es un verdadero reto contestar esto, porque los docentes y educadores, y dentro de esto hablo de padres de familia, incluyo también a los mismos jefes de las empresas, a los docentes obviamente y directivos, tenemos muchos roles, pero es muy importante tener muy claro cuál es el rol principal. Prácticamente un 60% de las personas comentó que hacer conexión emocional con los estudiantes es su rol principal, seguido de un 36% que se enfocó en la transferencia de los conocimientos a los estudiantes. Hoy en día, entre todos los roles que vuelvo a insistir, tenemos los educadores, el más importante, al que se debe dedicar más tiempo, es el de hacer conexión emocional con los estudiantes. El aprendizaje inicia con emociones. Si no se evalúa emocionalmente que lo que se va a aprender tiene sentido, vale la pena, automáticamente el cerebro lo eliminará. Ahora ya tendremos, aparte del conversatorio con el psicólogo Juan Pablo Salgado Montejo, al que le reiteramos nuestro agradecimiento por compartir sus conocimientos, sus experiencias y su tiempo. Muchísimos tipos de videojuegos de este estilo, que pueden ser videojuegos de ciencia ficción, videojuegos de fantasía, todo eso, pero a veces sí tienen un valor educativo y además tienen un valor de psicología clínica, psicología comportamental y psicología educativa. ¿Qué es lo que sucede? Hace poquito, más o menos hace 2 meses, se publicó y también se presentó en varias noticias del mundo, que crearon el primer videojuego que se puede medicar para la ansiedad y también otro para la depresión. Y es un videojuego, es un muñequito muy simpático de realidad virtual que te puede a ti ayudar a lidiar con ciertos problemas de las características psicológicas de este tipo de trastornos que son los que la mayoría de las personas hoy en día tienen. Y jóvenes, son adolescentes y todo eso que ya, entonces uno dice, uno ve y dice, no, lo que pasa es que qué pena, profe, pero es que ese estudiante ya tiene depresión, tiene ansiedad, todo, y entonces me dicen, es muchísimo, no ha alcanzado los 18 años y entonces ya lo ve el neuropsicólogo, el terapeuta, lo ve el psiquiatra, todo, porque ya digamos,
esas características que el niño ha vivido lo, lo acercaron mucho a ese tipo de trastornos y hoy en día existen eso. Entonces los videojuegos sí tienen un valor de esos, pero lo más curioso es que existe una franquicia de videojuegos que se ha tomado la historia muy en serio. Y entonces esa franquicia está relacionada con historias como las de los libros que uno leía del Código Da Vinci, de, digamos, de Ángeles y Demonios, de Dan Brown, que son unos libros súper chéveres, interesantes. Y entonces es una franquicia de videojuegos que se llama El Credo del Asesino y está, los últimos dos entregas crearon una cosa que se llama Discovery Tour y entonces uno se puede pedir un personaje de la vida real en Egipto o en Grecia y uno puede caminar alrededor y ver cómo eran las personas, dictar clases. Me encantaría, digamos, si yo fuera profesor de historia, yo haría eso. Me pediría, no sé, un personaje estilo Marco Antonio, César, Cleopatra, y caminaría por las calles de diferentes lugares como Alejandría, mostraría el faro, todo eso, cosas que ya no existen en la vida real, que las han diseñado a computador al pie de la letra, y realmente es un bagaje histórico impresionante. Yo creo que yo nunca había visto nada parecido. No he visto nada en un libro de historia, no he visto nada en un documental que se acerque a la veracidad del proceso, porque le pagaron millones a personas para diseñar el juego, pero también le pagaron millones a personas, a historiadores y otras personas que supieran realmente el tema, gente que tuviera doctorados, que haya publicado artículos científicos, todo, de arqueólogos, historiadores, lingüistas. Entonces uno puede escuchar las lenguas antiguas por primera vez. Es una cosa maravillosa que jamás me imaginé que fuera parte de la educación y de la pedagogía. Qué interesante. Creo que la verdad el tema de videojuegos es muy amplio, complejo y no bien entendido. Estamos pensando seguramente tener un conversatorio totalmente dedicado a videojuegos y que aprendamos cuáles no, nadie debería jugar, ¿cierto? Cuáles definitivamente uno como educador sin ser experto no diría, no, ya sé que este no es bueno para ninguna situación, ningún estudiante, ¿cierto? ¿Cuáles nos ayudarían como educadores? ¿Cuáles ayudarían las materias? ¿Cierto, Juan Pablo? Yo creo que estaremos anunciándolos, que yo creo que ese es bien interesante el tema, y aprovechar que Juan Pablo no solamente tiene el gran conocimiento en los videojuegos, sino el conocimiento en la psicología y en la psicología educativa, de tal manera que tiene criterio para poder valorar los juegos mucho más allá de ser un jugador experto. Esta es una pregunta que la verdad la he hecho a través de muchísimos años de hacer charlas, cursos, conferencias y ahora en las reuniones virtuales. ¿Cuál es el principal rol de los educadores? ¿Cuál es el principal rol de los docentes? Los docentes directamente tenemos muchísimos trabajos. Pues hay que preparar las clases, hay que investigar, hay que preparar actividades, evaluar, mantener las clases en orden. O sea, es una cosa realmente compleja. Transferir los conocimientos. Entonces, cuando llega uno y pregunta esto, si ven, de 77 respuestas que tuvimos en esta pregunta, el 36.4% en azul mostró que transferir los conocimientos es lo más importante. A Dios gracias, un gran porcentaje, prácticamente el 60%, contestó hacer conexión emocional con los estudiantes. Y hay un muy pequeño porcentaje que habla de evaluar y que habla de mantener el orden, ¿no? Pero entonces uno ve, pues tenemos un 60% que es importante, y entonces obviamente la gran pregunta es, pues, ¿por qué es tan importante hacer una conexión emocional? Y yo siempre pongo ejemplo a veces que funcionan con niños pequeños. Normalmente, pongamos, llega un pequeñito que está en preescolar a la casa y está muy afanado por hacer la tarea. O sea, él muy juicioso se sienta a pintar, a hacer lo que tiene que hacer, pues con mucho trabajo, y a veces hasta lo ve uno muy preocupado y uno dice, pero ¿por qué? O sea, gózalo, o sea, no quiero que sufras haciendo tareas pues en preescolar. Y entonces el chiquito expresa que es que él no quiere que la profesora esté triste, porque la profesora dijo en clase
que si uno no lleva la tarea bien hecha, ella se va a poner a llorar. Entonces el chiquito no está preocupado en ese momento ni siquiera por aprender. Él no está pensando que pintando va a aprender algo para la vida. Realmente eso no está en su cabecita. O simplemente quiere hacer una tarea muy bonita, divina, espectacular, para que la profesora lo felicite, le ponga una carita feliz, le ponga una estrellita, o sea, emocional. Y cuando llega a la casa con esa estrellita pintada, él ni siquiera se quiere lavar la mano. Él no quiere que ese momento emocional, que ese momento de felicidad se le pierda. Entonces, eso en preescolar es clarísimo que es una corrección emocional. Es total. Los niños estudian para mantener contento a los papás y a la profesora, no para estudiar para la vida. Tristemente, ese proceso, a medida que empiezan a pasar los años, cuando uno llega, por ejemplo, a grados como sexto, séptimo y octavo, la desconexión emocional con los docentes y a veces en muchos casos con los papás es inmensa. Entonces hay un rompimiento total en el estudio, hay un rompimiento total en la casa. Cuando esa desconexión emocional se da, es un desastre. Y entonces, tristemente, a veces la respuesta de los docentes y los mismos papás es dedicarse a transmitir conocimientos. Y entonces es donde aparecen castigos, donde aparecen malas notas, donde aparece que si no vas a poder jugar, no vas a poder tener tu videojuego, no vas a poder salir con tus amigos. O sea, toda esta dinámica que venía muy agradable de pequeñitos se rompe en esos años y en muchas ocasiones se rompe de por vida. Entonces hay una tremenda desconexión emocional con las personas y con lo que se está aprendiendo. Juan Pablo, ¿quieres agregar algo por aquí? Yo creo que a mí me gustaría poner una anécdota en, digamos, en contexto. Cuando yo estaba en una clase de psicología educativa, el profesor dijo, ¿cuál es la diferencia entre un maestro, un profesor y un pedagogo? Y todo el mundo levantó la mano. Y todo el mundo contestó algo diferente, hasta yo contesté y todo. Y el profesor se volteó y nos dijo, todos están equivocados. Entonces nos miramos como, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Qué pasó? La verdad era que todos estábamos equivocados, era porque uno como un agente educativo no puede tomar una decisión. Yo voy a ser un maestro para dictar una clase completamente magistral y que se tengan los estudiantes que adaptar a mi metodología totalmente. Soy un profesor el cual obviamente se tiene que valorar todo el desarrollo de las herramientas de trabajo y muchísimos profesores son así. Todos los profesores y docentes yo los he visto que hasta decoran algunas partes de su casa para que se vea muchísimo más ameno el trabajo. O yo voy a ser un pedagogo, voy a ser un pedagogo que voy a comprender para qué sirven las herramientas y para qué voy a utilizarlas, en qué momento. Entonces ahí es donde entra el valor psicopedagógico, porque es que el rol de hacer la conexión emocional con los estudiantes es lo más difícil. Y uno se da cuenta en una realidad muy interesante, es que la lógica de que cuando el niño es menor, a veces uno se da cuenta que tiene más automotivación, tiene más, se motiva él mismo por diferentes razones. Puede ser que me da tristeza a la profesora, o yo quiero mi carita feliz y todo eso. Y en cierto punto, cuando uno le pone las estrellas, funciona hasta cierto punto. Pero cuando los estudiantes empiezan a entrar a la adolescencia, los intereses empiezan a cambiar en otras cosas que no necesariamente son totalmente centradas en lo académico. Lo personal se vuelve muy importante, lo social es primordial en aquel desarrollo de mis emociones. Puede que sea la primera vez que yo tenga una pareja, ya sea hombre o mujer. Entonces, es ese, digamos, ese valor social que empieza a tener. A veces uno dice, oigan, pero entonces empieza a opacar lo académico, empieza a tener menos valor. No es que tenga menos valor, sino que a veces los adolescentes sí se dan cuenta y empiezan a desarrollar su personalidad, empiezan a desarrollar muchísimo más su inteligencia emocional, su inteligencia lógico-matemática, de pronto ya descubrieron para lo que son buenos. Si yo soy músico, ¿para qué me interesan las matemáticas, profesor? Yo quiero ser el mejor músico, quiero parecerme a Francisco el Hombre porque yo me acuerdo que la profesora, y esto es una anécdota real, me acuerdo que la profesora de literatura me dijo que Francisco el Hombre hasta había batallado con el diablo en 100 años de soledad. Entonces yo quiero volverme una persona increíble en el vallenato, profesor. Entonces no me sirven las matemáticas.
Entonces, digamos, menciono también las matemáticas, es porque cuando uno es docente de matemáticas, uno tiene un estigma encima. Y uno empieza a enseñar matemáticas y es difícil, o enseñar física y es difícil, o todas las cosas que son números, nosotros como latinoamericanos, porque ni siquiera como colombianos, tenemos la costumbre de creer que las matemáticas de entrada ya son difíciles y nos va a costar trabajo. Y a veces es lo que nos pasa, es esa conexión emocional. Si yo fuera capaz de decirle a mi estudiante, no, mira, lo que pasa es que tú puedes ser, me encantaría que seas el mejor cantante de vallenato, el mejor vallenatero del mundo, así como mitológico y legendario como Francisco Lombre, pero lo que pasa es que si tú sabes más matemáticas, sabrías mucho más de música, sabrías muchísimo más de leer las partituras, sabrías muchísimo más de cómo funciona el tempo en la música. Y se supone que uno diría, la música y la matemática no se relacionan. Falso, de hecho muchísimas personas que son unos excelentes músicos, son expertos en matemáticas. Entonces, esa relación de la conexión emocional es la que nosotros debemos preguntarnos, ¿qué tipo de conexión yo puedo hacerla desde mi rol de docente, desde mi rol como administrador, desde mi rol como coordinador, desde mi rol como psicólogo? Para que las personas sientan esa conexión emocional, se requiere ciertas herramientas que uno podría ver en otros lugares. Por ejemplo, puede que yo no sea la persona más expresiva, puede que yo no sea la persona más capaz de muchísimas cosas, pero lo importante sería es que yo diga, oigan, ya que estoy aquí en educación virtual, yo puedo empezar a usar las TICs, puedo empezar a usar la realidad aumentada, que se ha usado mucho para hacer ciertas características, puedo mirar programas que lo hacen por mí y entonces que yo pueda decir, mira, tu dibujo que acabas de dibujar cobró vida y la cara de los niños. Son, para mí siempre ha sido increíble. Yo creo que una de las cosas más satisfactorias en mi trabajo es ver cómo los niños creen que es magia y lo pueden ver desde el celular y no, mira, y le dicen al compañero y el compañero le pasa el celular y ve el otro y así. Es una herramienta muy importante que uno pudiera utilizar. Y hay muchísimas aplicaciones de realidad aumentada que son gratis. Hay muchísimas cosas que son gratis que yo podría utilizar para digamos, para mis presentaciones. Sobre todo si mis estudiantes son muy jóvenes, les va a costar muchísimo trabajo poner atención a mis presentaciones si son estrictas y organizadas en una presentación de PowerPoint. Si yo las hago en un programa como Powtoon, que yo lo puedo diseñar y son caricaturas y puedo hablar y todo eso, si me acostumbro a utilizarlo y a, digamos, que me entreguen sus trabajos así, que también sería maravilloso con las personas que son adolescentes, esa conexión emocional sería muchísimo más cercana usando la realidad virtual, usando todo el proceso de la realidad virtual. Entonces, de las cosas que nosotros pensamos que son menos, podríamos ganar más. Listo, vamos avanzando. Listo. Vamos a empezar ahora a trabajar en unas preguntas que hemos venido trabajando a través del tiempo. ¿En qué cambia la motivación en la educación virtual con respecto a la educación presencial? Yo aquí tal vez querría decir que a veces uno en la educación virtual cree que lo que está educando son los computadores, las tablets, el internet. Y entonces cae uno en el tremendo drama de olvidarse que realmente la educación es entre personas, utilizando medios tecnológicos, pero finalmente hay estudiantes de un lado y hay un docente del otro lado. Y ya que yo en mi clase tengo que ser una clase altamente emocional, y tal vale la pena comentar acá, ya lo hemos dicho en otros momentos y en todos los cursos que tenemos virtuales lo decimos muy duro, los humanos somos 100% emocionales, solo a veces somos racionales. Entonces, a veces la educación en general está diseñada para la parte racional. Y cuando uno solamente piensa en la parte racional, cuando se utilizan argumentos como es que esto te va a servir para la vida y lo necesitas para pasar el ICFES, o esto es necesario porque si no, no vas a poder pasar la materia, cuando esos son los argumentos que se utilizan, hay una total desconexión de la parte emocional. Y como somos 100% emocionales, si el cerebro emocional no detecta que esto vale la pena estudiarlo por alguna razón,
ya sea utilitaria o por gusto, ¿no? O por tener contenta a la profesora o a mi mamá y a mi papá. Si no se da esa situación, va a fallar. Y lo mismo sucede en la educación virtual. Evidentemente los docentes ahora, pues bien lo decía antes de que empezáramos, nuestra compañera decía que obviamente muchos de los docentes pues no tenían el conocimiento para hacer clases virtuales. Entonces, en este primer semestre, muchos estuvieron atrapados en aprender a manejar el Meet, el Zoom, el Teams, el Google Classroom, o sea, todas estas plataformas, y poco pensaban en qué estaba pasando con los estudiantes. Y uno encontraba clases donde el chat era un verdadero desastre, había matoneo, había toda clase de cosas, pero evidentemente la profesora pues no podía ni siquiera poner atención porque no podía estar dictando la clase y estarle poniendo atención a los niños. Por ejemplo, ustedes se habrán dado cuenta que a veces yo me volteo para un lado y vuelvo y miro que del lado izquierdo tengo un computador donde yo estoy pasando la presentación y en este lado derecho yo estoy viendo el chat, las personas que estamos y cualquiera que quiera entrar. Entonces, realmente imagínense, uno para poder hacer una charla con Meet, una clase con Meet, necesita 2 computadores para hacerlo de una manera eficiente. Y tengo una cámara externa y un micrófono especial. O sea, realmente es todo una tramoya completa como la que uno vería pues para filmar y luces especiales que están aquí encima pues para que esto no se vea opaco y la imagen se vea bien y se mueva, ¿cierto? O sea, todo ese proceso hace que sea muy complicado. Entonces, la motivación en la parte virtual es aún más complicada porque no solamente no estamos cerca de los estudiantes, sino que tenemos que utilizar recursos más sofisticados, así sea para que nos vean. Porque si no tengo buena luz, entonces me van a ver como opaco, como oscuro, y yo les estoy hablando, entonces no, esa clase pues va a ser un desastre. Y obviamente muchas veces dicen, no, prendan las cámaras, yo quiero ver que me están poniendo atención. No, los estudiantes le van a poner atención a uno si lo que uno dice es interesante. ¿Algo por aquí, Juan Pablo? Yo creo que también deberíamos pararnos en una perspectiva también de las herramientas psicopedagógicas y virtuales, ¿no? Consideramos que de pronto no todos estaban en ese momento, pero yo ya había comentado del Teams. El Teams tiene muchísimas más herramientas. Yo pensaría que psicopedagógicas en términos de que yo puedo poner todo en Teams. Desde preparar todas las clases, que es una cosa que me han dicho varias veces ya en Zoom. No, es que se metió alguien a dañarme la clase y ni siquiera sabía quién era. No tenía nombre, tenía un código todo raro y empezó a gritar, a dañarme la clase, todo. También me han dicho, no, lo que pasa es que en Meets me está costando muchísimo trabajo. No sé qué hacer porque, y fue lo mismo que les voy a comentar en este momento. Meet está diseñado para hacer conferencias. Y como se han dado cuenta, así como cuando ustedes contestaron las preguntas, también está diseñado para hacer cierto desarrollo participativo y proactivo de toda la conferencia. Pero Teams, que es lo más interesante, yo soy del grupo Teams de Microsoft, es que al hacer mi canal yo puedo meter a todas las personas que yo decida. Yo puedo ver quién se conecta si soy el docente. Como si yo soy la persona que organizó el canal, puedo ver quién se conecta, quién revisa las clases, quién baja el material, ¿sí? Y sobre todo que yo puedo poner organizado en un cronograma, en un calendario, todas las tareas que yo tenga que ponerle y cuando es el examen, todo lo puedo poner desde el principio y organizarlo todo para que mis estudiantes lo vean. Y lo mejor de todo, que ya estamos hablando un poco más de ese sentido de motivación, es que Teams tiene un montón de emoticones. Ustedes me pueden decir, pues bueno, ¿y los emoticones para qué sirven? ¿Por qué son tan importantes? Pues bueno, lo que pasa es que muchísimas personas, y ya habían comentado, nos lo comentaron en el hoy antes de comenzar el conversatorio, hay personas que ya pues son de una generación diferente y en muchos casos sí tienen muchísimas más dificultades para comprender todo el desarrollo virtual que tenemos que hacer las clases. Pero también sería interesante ponernos en los zapatos de nuestros estudiantes. Ustedes alguna vez, no sé si de pronto han visto una conversación entre dos personas adolescentes. Y lo más interesante es que yo he visto 4 diferencias en una conversación. Uno, se pueden decir cosas que ni siquiera son del idioma español, porque vienen de palabras en inglés que son abreviaciones que todo el mundo utiliza, como LOL, ¿sí?
lo que dice, uy, profesor, LOL, y todo, y uno como, uy, no, ¿qué es eso? Y entonces me dicen, entonces, oiga, qué pena, doctor, ¿usted sabe de qué está hablando el estudiante? Yo sí. Lo que pasa es que viene de una abreviación en inglés que se llama Laughing Out Loud, y es algo gracioso. Para tu estudiante, esas tres letras, L o L, quiere decir que le pareció muy gracioso, y está usando un emoticón para señalarte que le agradó. Entonces, esa conexión, digamos, con la otra generación que probablemente si son adolescentes son de la generación Z, aunque ya hay unas personas mayores de edad. Y sí tengo ya unos niños de la generación alfa, que ya son de pronto mucho más pequeños. Uno creería que no los utilizan, pero sí, sí los utilizan. Sobre todo antes de comenzar la adolescencia, los niños que ya son alfa tienen una gran capacidad de cómo usar los emoticones y se escriben solo con emoticones. Es una cosa maravillosa que es mucho más difícil de comprender. Entonces, si yo le mando una estrella, digamos, a una persona en Teams, si yo le mando un awesome, uy, qué bueno tu trabajo, todas las cosas, le empiezo a mandar, no sé, de pronto unos brócolis felices. Oye, el profesor me está empezando a mandar emoticones, qué gracioso. Oiga, el profesor me está intentando interactuando conmigo de pronto un poco más parecido a como yo interactúo con mis compañeros. Y ustedes dicen, hay muchas personas me dicen, pero es que hay que conservar una distancia, yo soy el docente, por supuesto, pero también como docente tienes que motivar a las personas. Los emoticones pueden ser aquellas caritas felices que tú les entregas a todos tus estudiantes en el cuaderno, pero ahora no lo puedes hacer. Ya no lo puedes hacer porque físicamente no estás presente, pero sí puedes mandar estrellitas, sí puedes mandar diferentes, muchísimos emoticones. El de pronto no será como, digamos, WhatsApp que tiene millones de emoticones, pero sí es una cosa muy interesante que está diseñado como si yo le pudiera dar lo que a veces en la psicología se llamaba economía de fichas en una época, era que yo le puedo dar una gratificación física a una persona por haber hecho un gran trabajo. Y virtualmente, sobre todo en Teams, se puede hacer muy bien. Entonces, esa característica me parece muy importante. ¿Cómo involucro las emociones positivas en la educación virtual? Esto, ya hemos dicho que las emociones están siempre, somos siempre emocionales. Lo importante es involucrarlas de la manera asertiva para que el ambiente emocional ayude a que la clase se desarrolle de una manera agradable, productiva, con buen trato, con cordialidad. Entonces, evidentemente yo diría que la base de un buen ambiente es la cordialidad, saludar, utilizar palabras mágicas, agradecer, pedir el favor. No, yo porque digo que estas palabras son mágicas. Un niño pequeño le dice a uno, por favor, me alcanzas el juguete que está en la biblioteca arriba, y uno de inmediato se bota a alcanzárselo, porque pues, me dijo por favor. Entonces, las palabras mágicas tienen un poder inmenso, mueven las cosas, ¿no? Son más poderosas que las varitas mágicas de Harry Potter, ¿cierto? Entonces, yo diría que lo más importante antes de empezar una clase, antes de empezar cualquier evento, es utilizar palabras amables. Los colegios que están involucrados en el modelo de la ONU, el modelo de la ONU cuando se van a hacer proposiciones y cosas de ese estilo, exige y obliga a que se utilicen una serie de palabras que realmente lo que son es palabras cordiales. Lo mismo para saludar como para despedirse, para mantener un ambiente de cordialidad. Si yo no tengo un ambiente de cordialidad, es muy complicado que haya emociones positivas. Y en esto quiero también ser terriblemente enfático, que algo que sí tenemos que poner muchísimo cuidado los docentes es a no tener tolerancia de ninguna clase con todas las manifestaciones de maltrato, matoneo, bullying o ciberbullying. Que el matoneo exista hace muchísimos años no quiere decir que sea correcto y que debamos aguantarlo. El matoneo se da porque finalmente lo permitimos. A veces no sabemos qué hacer con él y entonces preferimos como ignorarlo. Y ahora como es virtual, entonces aparentemente no es mi problema. Bueno, en esto pues les quiero hacer la publicidad a un curso que tenemos especial de matoneo en la plataforma de Por Más Educación, donde vemos los aspectos para los papás de las personas que han sido agredidas, los aspectos en el colegio, o sea, qué debe considerar el colegio, qué deben considerar las familias que tienen hijos que agreden,
y todo lo que tiene que ver con la ley, que viene del año 2013, pero la verdad de convivencia escolar poco se aplica. Eso lo tratamos en un curso bastante corto, pero también muy dedicado a dar los elementos para que no tengamos tolerancia al matoneo. Juan Pablo. Sería muy interesante tomar en cuenta que cuando nosotros creíamos, o cuando las personas ya mayores creían que era muy normal aguantarse las cosas de su pareja, era muy normal no determinar las cosas, los defectos, no hablarlos, porque eso es una cosa que es una característica en parejas que llevan muchísimo tiempo, no hablar de sus defectos, no tener ninguna comunicación. Ya sé que vas a hacer, o sea, eso a mí me molesta, pero no te lo haces. Ese tipo de cosas, cuando nosotros subestimamos cómo es el bullying, el matoneo, el ciberbullying, todo eso, en palabras empíricas y teóricas en la psicología se llama acoso escolar. Ustedes miran acoso, pero acoso suena como otra cosa, como cuando acosan a una persona en la calle o hay algún tipo de acoso sexual o algo así. Sí, sí, se llama acoso. Se llama acoso por una cosa muy importante, que es que quiere decir que puede deteriorar la salud mental de un estudiante. Y les cuento que todos los estudios demuestran que no son solo entre estudiantes que hay acoso escolar. Hay algunos profesores, lastimosamente, que también hacen eso, que también amedrentan a sus estudiantes tristemente porque consideran que es bruto, porque consideran que es incapaz, porque le dicen usted nunca lo va a lograr. ¿Cómo lo sé? Porque a mí me pasó. A mí me pasó, no directamente, pero yo vi a todos mis compañeros lucharla en el colegio, diciendo que en la universidad iba a ser 3 veces peor, que los estaban preparando para todas las cosas. Y resulta que no. Resulta que yo luego vi a mis compañeros de colegio ser muchísimo más felices, muchísimo más encariñados con la vida, apasionados de su carrera, muchísimas cosas, que eso nunca pasó en el colegio, porque en el colegio nunca los motivaron. Y en esa época todavía no había así educación virtual, no. Por mucho había en CDs que le ponían a uno de cosas de, no sé, inglés, matemáticas, cosas. Pero virtual no existía. Cibercolegio se acababa de empezar y era una cosa muchísimo más básica. Pero ahora uno realmente tiene la oportunidad de prever cuáles son las emociones positivas y de pronto los psicólogos se van a acordar de algunas clases que tuvieron en su carrera. Es que hay emociones positivas y negativas. Y a veces dicen es que eso es solo de la psicología, pero también sería chévere que todos los pedagogos las conocieran, comprendieran que a veces cuando un estudiante está bravo es mejor a veces, en algunos casos, dejarlo que esté bravo, en vez de antagonizarlo al frente de toda la clase. Es muchísimo más útil comprender que yo debería explicarle a la persona que cometió un error, sobre todo si es un estudiante joven y si es un adolescente, porque les prometo que los adolescentes sí tienen la costumbre de reaccionar explosivamente y muchas veces es porque no tienen una autorregulación igual, porque es muy normal. Es totalmente humano equivocarse y decir, oigan, yo me puse bravo por tal cosa, pero a veces uno como profesor también comete falencias y lo más importante sería que uno reconociera que las emociones positivas sí existen. Y uno dice, ah, vea, ya sé, y todo el mundo siempre me dice, felicidad, felicidad. Lo más interesante es que la felicidad no es una emoción, la alegría es una emoción y la alegría puede ser pasajera en todo el proceso que yo trabajé y pueden haber literalmente muchas alegrías durante mi clase o antes o después y durante. Pero la felicidad es un sentimiento que se construye a través de mucho tiempo. Entonces, esa concepción que a veces nosotros tenemos de que una cosa es felicidad y otra cosa es alegría, eso no se comenta. Y lo más triste es que siempre dicen, no, eso solo es de la psicología. Pero también es chévere trabajar en el desarrollo psicopedagógico, porque aquí también viene una verdad muy grande, es que si ustedes escriben qué es psicopedagogía, una de las primeras respuestas dicen es que es una rama de la psicología, es una cosa que la psicología hace, pero es falso. Todo el desarrollo científico, teórico y realmente epistemológico y práctico es que la psicopedagogía es una rama interdisciplinaria. Yo como psicólogo no lo podría hacer solo por el hecho de que también necesito al sentido pedagógico, también necesito a los docentes, a los profesores y en muchísimos casos todo el mundo puede ser un ente psicopedagógico. Aquella señora que siempre me saludaba todas las mañanas cuando yo trabajaba en la Universidad de La Sabana, puede ser un ente psicopedagógico. Eso fue una cosa que yo demostré que es muy útil, que toda la gente te llame por tu nombre.
que toda la gente conozca que tú eres un estudiante del colegio, de la universidad, de cualquier institución. Ese concepto psicopedagógico es muy importante porque la gente se siente que se siente perteneciente a un lugar. Es muy interesante cuando uno, cuando uno entra a las admisiones de las universidades y a veces los estudiantes hablan muy mal de su colegio, apenas llegan y todavía no se han graduado, pero hay otros que hablan muy bien de su colegio y dicen, me encantaba mi colegio, me encantaba no sé qué. Esas cosas tienen valores psicopedagógicos. De ahí vienen las emociones positivas. Es poder entenderlas, expresarlas, nominarlas, conocerlas. Listo, vamos avanzando. Estamos completando, vamos a completar una hora, vamos a avanzar un poquito más. ¿Qué elementos debo incluir en mis presentaciones de educación virtual? Ya Juan Pablo hacía muchísima referencia a todo el tema de los emoticones, las expresiones de afecto, y yo diría que en las presentaciones virtuales cualquier cosa que haga conexión emocional es válido. El cerebro, por ejemplo, se afecta positivamente cuando hay asombro. Cuando uno ve la carita de asombro de los estudiantes, no importa la edad que tengan, cuando están asombrados es el momento de enseñarles la cosa más complicada que se puede hacer, porque el cerebro está en una posición, en una actitud de quiero aprender, quiero saber, ¿no? Entonces, cuando uno hace cualquier situación que genere asombro, de inmediato el cerebro naturalmente dice, voy a aprender. Todo lo contrario pasa cuando la gente dice, ay, no, qué pereza aprender esto, con otras palabras. No, qué altera. No, esto no sirve para nada. Esas palabras automáticamente lo que dicen al cerebro es, no aprenda. No importa el tiempo que el profesor le dedique, no importa las tareas que ponga, ya el cerebro decidió desde el punto de vista emocional que eso no es válido. Y entonces termina diciendo, es que si no lo sabe, lo rajo. Entonces, bueno, está bien. Entonces es tan grave el tema que muchísimos estudiantes lo aprenden solo para pasar. Y una vez que han pasado, lo olvidan, porque ya el cerebro sabe que era solo para pasar. Y es más, si uno tiene estudiantes que dicen, ay, no, profe, le garantizo que jamás vimos eso. Y uno dice, pero si yo fui el profesor del año pasado también con ustedes, yo les enseñé durante todo un mes este tema. ¿Cómo es posible que ahora vengan y me digan, nunca lo había oído? Lo increíble del cuento es que realmente para ellos, para el cerebro en ese momento, nunca lo había oído. El cerebro lo borró. Entonces, todo el esfuerzo del año anterior de enseñar algo, si no se hizo una conexión emocional, si no se hizo un trabajo que lo conecte de una manera agradable y solamente es la amenaza de que tienen que aprenderlo porque si no los voy a rajar, ya sabe uno que eso se va a perder de por vida. ¿Quieres comentarnos algo de esto? Sí, me encantaría, por ejemplo, también tomar como algo muy importante que digamos, la realidad de mi presentación virtual debería considerarse dependiendo a qué personas las voy a hacer, ¿no? Que tantos logos, que tantas imágenes, sería muy útil siempre en cualquier presentación no incluir tantas letras, porque la idea es que uno caiga en cuenta es, la persona me está poniendo atención a mí o me está poniendo, o está tratando de leer la diapositiva. Si digamos, yo tengo una diapositiva llena de texto, llena de texto. A la persona, cualquier persona, puede que le cueste muchísimo más trabajo atencional, ya literalmente es algo biológico de nosotros, que yo pueda leer toda la diapositiva y ponerle atención a la persona que está presentando al mismo tiempo. Y si digamos yo soy un profesor de un colegio y si digamos yo quiero trabajar con las TICs y si yo quiero trabajar con eso, hay que, yo creo que es importante volver a mencionar que las presentaciones interactivas van a ser muchísimo más van a ser muchísimo más perceptuales en captar ese interés para las personas. ¿Por qué? Porque en realidad, si yo veo que la presentación tiene un transcurso organizado, tiene, digamos, por ejemplo, como la presentación que les estamos mostrando, todo eso está propuesta para unas personas que son ya más grandes, más adultas, que tienen una capacidad atencional mayor y que tienen un interés, como en el conversatorio, de escuchar cuál es todo nuestra propuesta, las preguntas y todo. Pero si es un adolescente que realmente puede que no tenga tanto interés en mi clase por las cosas que ya comentamos, sería buena idea que yo buscara qué tipo de interés puedan tener. Y en muchas cosas,
la proactividad y la participación de mis estudiantes sería muy útil. Y me dicen, bueno, pues que yo tengo de 30 a 60 estudiantes, ¿cómo hago que participen? Eso es lo interesante. Sí puedo hacer que participen. Todas las personas podrían escribir, y es verdad, y los he visto, y algunas docentes lo manejan súper bien, porque entonces la presentación no es muy larga y digamos, toda esa hora o todas esas 2 horas es de preguntar cómo se desarrollan los talleres, digamos, especificar qué es lo que tiene la tarea, ese tipo de cosas, a veces hacen que sea muchísimo más sencillo para el docente o el profesor y para los estudiantes, sobre todo que hay que tomar en cuenta que con 60 estudiantes la probabilidad de que todos me pongan atención en el instante que yo explique la tarea no es completamente 100%. Entonces hay que caer en cuenta ese tipo de cosas. Y las presentaciones, yo sí propongo que sean no solo animadas, pero también propongo que mis presentaciones tengan anécdotas, tengan tips que estén relacionados con alguna cosa de la vida, de una vida práctica. Si soy de matemáticas, ¿para qué sirve esto? Porque es que, vuelvo a mencionar, todos los profesores de matemáticas me han dicho que tienen un serio problema sobre este tema y también los de física y todo, pero uno dice, bueno, es que ¿qué pasa con los de historia y filosofía? Ya hablamos más o menos de lo de la historia, pero digamos en la filosofía que es más abstracta, sería muy interesante volverla más literal. Y entonces decir, no, es que entonces los presocráticos y los socráticos y Aristóteles, y entonces ahora también vamos a empezar a hablar de filósofos contemporáneos y Kierkegaard, y también vamos a hablar de Rousseau y todo ese tipo de cosas. Y uno dice, uy, sí, no, súper chévere. Y pues uno asume que ya los adolescentes saben, ¿no? Ya son adolescentes, son mucho más autónomos y todo. Y uno pensaría que ya tienen más capacidad lectora y todo eso. Y a veces uno siempre debe pensar que todos los estudiantes pueden tener unas limitaciones y unas cualidades. Pero también uno tiene que caer en cuenta cómo hacer que, digamos, esas limitaciones con mi motivación sean menores, porque siempre va a pasar en matemáticas, siempre para mí va a ser el claro ejemplo, porque si yo pasé de quinto a sexto y no aprendí muy bien matemáticas, sexto me va a costar más trabajo y de ahí en adelante séptimo, octavo, noveno, porque las matemáticas son una cadena de cosas. Y les cuento también que cuando yo estaba en el colegio, las matemáticas a mí me costaron muchísimo trabajo, era porque me dejaban tantas tareas, pero tantas, y además eran tareas a mano y yo tenía que hacer ecuaciones integrales y todo, y cuando empecé a ver cálculo, el cálculo también era integral, luego vimos trigonometría, todo era muy, muy complejo y eran mínimo 100 ejercicios, mínimo que nos ponía el profesor. El profesor era un buen maestro, sabía muchísimo de matemáticas, pero no, la verdad es que a pesar de que yo lo estime muchísimo y todo, no motivaba a sus estudiantes. Nunca nos motivó a saber para qué se servían las matemáticas y ninguna persona que yo conozca hasta el día de hoy que haya estudiado conmigo en el colegio diga, yo por ese profesor estudié ingeniería, no, por ningún motivo. Muchas de las personas que estudiaron o psicología, derecho, vi que estudiaron veterinaria, pero les cuento que muy, muy, muy pocas personas estudiaron matemáticas. Entonces, esa motivación de las presentaciones, importantísima en los detalles, en la animación y sobre todo en la forma de presentarlo. Las tareas deben ser similares en la educación virtual que en la presencial. Sobre esto yo diría que no deberían haber tareas, ni en la presencial ni en la virtual. Las tareas es el mayor foco de discordia en las familias cuando hay niños estudiando. Las tareas es más el efecto negativo que producen que el efecto positivo. Eso es muy importante porque ahora que el rol de los papás se ha cambiado, porque ya de la noche a la mañana pues tienen que ser profesores en muchos de los casos, ¿no? Es terriblemente importante tener en cuenta que los papás así tengan el conocimiento. Pongamos, lo digo yo soy ingeniero, entonces uno diría, bueno, pero tú podrías ayudarle a tus hijos en matemáticas y en física. Digo, sí, yo de pronto tengo el conocimiento, pero no tengo la pedagogía para enseñar ese tema. Entonces, que yo sepa algo, y eso lo sabemos todos, no me vuelve automáticamente profesor, ¿no? Que eso lo conocemos divinamente. El profesor no es aquel que sepa del tema, sino que sepa enseñar. Entonces, la verdad, les recomiendo muchísimo valorar una tarea. Si se va a poner una tarea, debería ser algo
que sea como para terminar lo que en la clase se empezó y no se pudo terminar. Debería ser algo así como, por decir un ejemplo, que no implique que pida ayuda a los papás, que ayude realmente a valorar si de verdad aprendió un tema. Como profesor lo he hecho, cuando he puesto una tarea, no la califico, porque no quiero que el papá o la mamá me haga la tarea, no quiero que me haga las operaciones de tal manera que yo veo que sí saben, porque obviamente el papá dice, no, pero es que, profe, yo no iba a mandar la tarea a mi hijo mal, él se durmió y entonces yo me quedé haciendo la tarea porque me di cuenta que él la tenía mal. Porque ¿cómo va a ser el papá que permita que la tarea se vaya mal si luego le dicen al papá que el niño no está haciendo bien las tareas? Entonces, si se ponen tareas, se deberían evaluar, más no calificar, para evitar que también empecemos a atacar los valores, ¿no? Porque estamos diciendo que tienen que ser íntegros, que tienen que decir la verdad, que tienen que actuar correctamente, que no debería haber plagio, un montón de cosas. Las tareas van en contra de eso. Por mi lado, no deberían haber tareas. Y si hay tareas, no deberían demorarse más de 15 minutos, no importa el grado en que estén. Sí, la verdad es que lo de las tareas se ha convertido en una complicación muy grande porque he oído tantos papás decir, no, es que el profesor pone tantas, pero tantas tareas que yo no conozco ningún niño que ríe. Es más, a veces hay unos profesores que yo he visto que o eclipsan a sus, digamos, a sus pares docentes en todo aquel desarrollo que hacen con sus tareas. Vuelvo a repetir, cuando yo estaba en el colegio, mi profesor de cálculo, o sea, ustedes no se imaginan, yo hacía todas las tareas de las otras, digamos, de las otras materias, antes para que yo dijera, no, aquí viene cálculo. Yo sé que sí, son mis 100 ecuaciones pues, de 12 horas. Me podía durar 12 horas todo y seguía y seguía, y a veces duraba muchísimo tiempo y no acababa. Y llegaba un punto en que me dolía la mano. Me dolía la mano de tanto hacer ecuaciones. Y uno se demora muchísimo tiempo en hacer por lo menos una, porque no necesariamente, o sea, de pronto yo tenía cierta habilidad relativa en esa época en matemáticas, pero muchísimos de mis compañeros no. O sea, realmente ya les costaba matemáticas en ese momento porque estamos viendo ecuaciones integrales. Imagínense 100 ejercicios de ecuaciones integrales. Entonces, la lógica de dejar tanta tarea daña completamente el concepto pedagógico del aprendizaje. No hay aprendizaje porque uno no se puede concentrar en hacer la tarea y en aprender al mismo tiempo. Es imposible. No he visto a un solo estudiante que me diga, yo aprendí después de hacer los 100 ejercicios. A ninguno. Y además siempre dicen, ¿no? Y hay muchos papás que lastimosamente también los escucho decir, no, póngales más tarea ahora que tienen más tiempo. Ahora que se la pasan en la casa, yo los quiero ver trabajando todo el tiempo, todo el tiempo. Y eso también es malo, porque también deberíamos considerar como, no solo como, pues, como agentes educadores, sino también como padres de familia que mis hijos también necesitan un respiro. Que el tipo de cosas que están sucediendo no son normales, no es una cosa que ojalá no suceda en muchísimo tiempo, por lo menos, y es que la salud mental se puede afectar directamente. Cuando yo solo hago una cosa detrás de la otra, quiere decir que nunca voy a tener un respiro mental para mí mismo y ese respiro mental puede empezar a afectar mi salud mental. Y le pasa mucho, sobre todo los adolescentes son los primeros en uno darse cuenta, porque como los adolescentes también están batallando con otras cosas, biológicas, psicológicas, emocionales, de la personalidad. Se está estructurando mi personalidad en ese momento, papá. ¿Por qué me tiene que dejar tanta tarea si en este momento literalmente no me conozco? Me estoy conociendo en ese momento. Me cuesta trabajo conocerme a mí mismo y ahora también tengo que lidiar con las cosas académicas de mis 100 ejercicios de cálculo. Aparte de eso, mi novia no quiere hablar conmigo, mi amigo está molesto porque no me quiere decir. Y además de eso, todo el mundo se burlan de mí en las clases. Entonces, una vez no cae en cuenta que los estudiantes también tienen muchos problemas y uno como adulto no los valora. No considera que puedan ser problemas porque dice, ah, pero a mí me pasó lo mismo cuando yo estaba ahí y sufrí todo, pero mírame, aquí estoy. Pero también sería chévere decir, oigan, a mí me pasó lo mismo y entiendo que está sufriendo. Y sería chévere decir como, tal vez hay que considerar que las tareas pueden ser otra cosa, sean mucho más prácticas, sean literalmente como ya habían comentado en el lobby antes del conversatorio. ¿Qué pasa si yo no tengo computador? ¿Qué pasa si yo no tengo internet? ¿Qué pasa si me toca ir a un café internet cada vez que haya una tarea? Eso no lo hemos pensado. A veces nosotros como hay unos docentes que no piensan cómo viven sus estudiantes. Y eso es una tristeza muy grande porque yo a veces veo que los estudiantes más aplicados son los que menos cosas tienen. Eso a mí me sorprende mucho
porque saben que tienen que guerreársela, saben que tienen que ir hasta allá, dar un poco más que los demás, porque uno dice, ah, pero yo aquí tengo mi computadora y lo hago mañana, lo hago mañana porque es que me conecto mañana y todo, pero el otro dice, no, no porque fijo el café internet no me va a recibir, o va a haber mucha gente, tengo que ir ya a hacer la tarea, tengo que ir ya porque luego no me puedo. Entonces, físicamente, físicamente a veces en lo de las tareas somos como docentes a veces muy desconsiderados porque no consideramos a la familia que puedan tener ya problemas, no consideramos que tengan otros conflictos personales nuestros estudiantes, inclusive si son menores de edad, si son pequeños también tienen problemas. También hay que considerar nuestro tiempo como docentes. También sería chévere que si uno pasa tanto tiempo en el computador dando clase, no pasáramos el resto del tiempo calificando nuestros largos trabajos, ¿no? Esa es la otra cara de la moneda. Entonces, esas cuatro cosas habría que considerarlas. Bueno, llevamos 1 hora y 15. Con esto, la verdad, ya estamos terminando. Quiero reiterar nuestra invitación para el otro martes. Pueden enviarle el link de la inscripción con que ustedes inscribieron a todos los compañeros, colegas, familias, o sea, a todos los que crean que les puede interesar el tema, por favor háganlo. Los animo a que se comuniquen directamente con Juan Pablo, creo que he estado poniendo el correo de Juan Pablo o directamente conmigo en Por Más Educación directamente, ¿cierto? Y quiero decir que para los que han participado y los que van a participar en el conversatorio, tenemos descuentos muy interesantes del 50% para tomar los cursos. ¿Qué cursos hay disponibles en este momento? Está el curso que se llama Cambiar, ¿cómo hacerlo? Que realmente es respondiendo a muchísimas circunstancias del momento. Todos hemos tenido que cambiar nuestra vida. Otros por las razones de hasta de tener que cambiar de forma de trabajar, de trabajo porque el trabajo desapareció, de forma de vivir, o sea, pero esos cambios, si aprendemos a manejar el cambio, podríamos estar en un estado mejor de bienestar. Si no, pues evidentemente podemos terminar en problemas serios. El nuevo curso de emociones, Emociones, el secreto de una buena vida, y el curso en que tratamos el matoneo, el acoso escolar, que hemos llamado Han matoneado a mi hijo, ¿qué puedo hacer? Estás cordialmente invitado al ciclo de conversatorios de la Academia por Más Educación, Emociones en la Educación Virtual, con el psicólogo Juan Pablo Salgado y el ingeniero Mauricio Salgado, los martes de septiembre a las 8 p.m. Búscanos en las redes sociales para inscribirte.